Te quiero decir que como mi contenido es bilingüe, puedes activar tanto los subtítulos como el audio del video en el idioma que tú te sientas más cómodo. Ahora sí, empecemos. ¿Sientes que tu metabolismo está lento o que simplemente heredaste una genética difícil? Hola, soy Gaby y como licenciada en enfermería y health coach, hoy quiero revelarte 3 secretos que seguramente nadie te ha dicho. Tu metabolismo no es un número, es un idioma, y si aprendes a hablarlo, tu cuerpo dejará de pelear contigo y tú con él. Este es el tipo de video que me hubiera gustado ver hace años. Si te sirve, suscríbete a mi canal para que juntos lleguemos a hablar de estos temas que muchas personas no se atreven a hablar. Y quédate hasta el final porque el último secreto es el que seguramente nadie te ha explicado. Y aquí vamos directo al tema. El primer secreto que desearía que todos supieran es que el músculo es tu cuenta de ahorros metabólica. Y aquí voy a decir algo clarito. El músculo no es vanidad. Una persona con músculo tiene salud endocrina y metabólica. Y bueno, claramente todas las personas tenemos sistema muscular, pero la densidad muscular es sumamente importante. Y acá vamos a eliminar de una vez el pensamiento de que una mujer no debe hacer pesas para no verse grande, o que si una mujer hace pesas va a terminar como hombre. Existen muchas mujeres que tienen mucha más fuerza que los hombres, o que están en muchísima más forma corporal que un hombre, aunque tiene sentido que una mujer mamada no quiera verse como hombre. Mucha gente cree que para acelerar el metabolismo hay que hacer horas de cardio. La verdad es que el músculo es el tejido metabólicamente más activo y que más calorías quema. Entre más masa muscular funcional tú tengas, más calorías quema tu cuerpo, incluso mientras duermes o estás descansando. El músculo es el seguro de vida de tu metabolismo. Imagina que tu músculo es una cuenta de ahorros. Entre más dinero, músculo tengas ahorrado, más intereses genera tu cuerpo a tu favor. Si pierdes músculo por hacer dietas donde aguantas hambre o solo hacer horas de cardio sin tonificar ni trabajar pesas, solamente estás vaciando tu cuenta. Un cuerpo con poco músculo se vuelve ahorrador de grasa porque no tiene las herramientas para quemar esa energía. Entonces el gran mito, soy mujer y no quiero entrenar pesas para no verme musculosa como un hombre. Tranquila chica, biológica, metabólica y naturalmente las mujeres no tenemos los niveles de testosterona de un hombre para que eso pase por accidente. Es físicamente imposible verte como un hombre. Lo único que te advierto que sí va a pasar es que tu piel se verá más firme, más limpia y más pura. Tu postura corporal mejorará, tus síntomas del ciclo menstrual disminuirán y en tus días especiales los cólicos no se harán presentes. Y lo más importante, tu trabajo metabólico junto a la insulina será una belleza. ¿Por qué? Porque el músculo es como una esponja que absorbe el azúcar de tu sangre. Si tienes una buena base muscular, ese postre que te comiste el fin de semana se irá directo a tus músculos para darles energía, en lugar de irse directo a tu abdomen como grasa. Tener músculo es la mejor forma de proteger tu metabolismo a largo plazo. Pero ¿de qué sirve tener ese motor muscular si lo estamos apagando todas las mañanas con ese desayuno de pan procesados o jugos de lata o gaseosa? Y aquí hago el enlace al siguiente punto: la insulina y por qué tu desayuno dulce te está robando energía en lugar de dártela. El segundo secreto que quisiera que todos supieran es el papel de la insulina. Imagina que la insulina es una llave que abre las puertas de tus células para que entre el azúcar. Entre más azúcar, más insulina. Y cuando esa llave se usa demasiado, las cerraduras se cierran o incluso se pueden llegar a deteriorar, que es cuando surge la diabetes. Entonces, si tienes la insulina alta todo el tiempo, las cerraduras en algún punto se cierran. Tu cuerpo entra en modo almacenamiento y es biológicamente imposible que use tu grasa como energía, porque usará el exceso de azúcar que está rondando en tu sangre. Entonces guardarás la grasa en el área abdominal y si no haces actividad física no usarás el azúcar que está en tu sangre y en algún punto ese azúcar se va de reserva también a tu área abdominal. Y entonces, ¿cuál es el error del desayuno dulce? El vicio al azúcar es algo que se aprende y que esta sociedad nos inculca desde pequeños, y por ello el peor error que el ser humano ha aprendido a cometer es empezar sus días con un pico de azúcar enorme. Si desayunas un cereal, pan dulce con café, pan con jamón, jugos procesados de la tienda o solamente el jugo de una fruta, tu glucosa subirá hasta las nubes. Tenlo por seguro. ¿Cómo responde tu cuerpo? Soltando un chorro de insulina para bajar esa azúcar, que es cuando la persona siente más energía. Pero precisamente es esto lo que te causa un choque de energía a las 2 horas. El resultado, tienes hambre de nuevo, estás cansado, te baja sueño y tu metabolismo se vuelve una montaña rusa de
de inflamación y desequilibrio metabólico. Si quieres un metabolismo flexible, el secreto es un desayuno salado y con proteína. Empezar el día con una proteína limpia, como lo son los huevos, el pollo, yogur griego, con vegetales y grasas saludables como aguacate, chile pimiento, tomate, montes y carbohidratos limpios como tortilla, papa, plátano, etc. Mantiene tu curva de glucosa e insulina, mira, planita, 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 planita. Y esto le enseña a tu cuerpo a utilizar su propia grasa como combustible, en lugar de estarte pidiendo azúcar todo el tiempo. Entonces, deja de castigar a tu cuerpo con picos de glucosa desde temprano. Prueba a cambiar tu desayuno de cereal dulce por uno salado durante unos 3 días y verás cómo tu energía y tu inflamación cambian por completo. Y llegamos al último secreto. Ese secreto que yo te prometí que te iba a explicar como nadie te lo ha explicado, desde mi experiencia, pero siempre basado en la ciencia. Ese gran tercer secreto que quisiera que todos supieran sobre su metabolismo es que el metabolismo no es una calculadora. El error es precisamente ese, contar y obsesionarte con la cantidad de calorías sin ver la calidad de esas calorías. Por décadas nos han enseñado que para bajar de peso solo hay que comer menos y moverse más. Y es cierto, pero hay un punto mucho más profundo. Nos han hecho creer que el metabolismo es simplemente una resta. Si como 2000 calorías pero quemo 2500 calorías, voy a bajar de peso. Pero ok, ¿por qué hay personas que comen poco y no bajan ni 1 gramo? Sencillo, porque el cuerpo no lee calorías. El cuerpo no habla el idioma de las calorías. El cuerpo habla el idioma de mensajes hormonales. Y es que no se trata solo de calorías que entran y salen del cuerpo. El metabolismo es un centro de mando hormonal. Si comes 500 calorías de galletas Oreo o 500 calorías de aguacate con huevo, matemáticamente podrán ser iguales, pero biológicamente y lo que pasa dentro de tu cuerpo es completamente distinto. El mensaje hormonal para tu metabolismo es opuesto. Las galletas, al ser un procesado, disparan la insulina, inflama tus células y le dicen a tu cerebro: guarda esto como grasa y dame más azúcar en 1 hora. El aguacate y el huevo son bellísimos, mantienen tu glucosa estable, activan la hormona de la saciedad, leptina, y le dice a tu metabolismo: está todo bien, necesitamos usar nuestra reserva de grasa como energía. Uno le dice: guarda esta grasa, pero el otro mensaje le dice: te mando esta grasa, úsala. Y aquí viene la trampa de la restricción extrema. Cuando cortas calorías de forma extrema, y por eso me refiero a que una persona que consuma 3000 calorías diarias, que al siguiente día desee empezar su dieta de 1000 calorías, va a ser imposible, porque este cambio debe ser progresivo. ¿Por qué? Porque tu metabolismo no se acelera. Al contrario, al cortarle tantas calorías, entra en modo de supervivencia. Como tu metabolismo es una máquina perfecta creada por Dios, tu cuerpo dice: no hay comida, voy a gastar lo mínimo posible para cuidar mi reserva. Ahí es donde se te puede caer el pelo, romper las uñas, pasar con frío, pero lo peor es que tu cuerpo deja de utilizar la grasa porque la está protegiendo como un tesoro. El metabolismo es un software complejo. Si le das información de calidad con los nutrientes, el software va a funcionar rápido, pero si le das información basura con ultraprocesados o hambre, el software se va a trabar. Entonces, deja de contar números, hacer sumas y restas y empieza a comer comida de verdad. Si quieres empezar a sanar hoy, deja de castigar a tu metabolismo con dietas de 1200 calorías. Eso solamente lo pone en modo ahorro y lo vuelve más lento. Dale a tu cuerpo nutrientes reales, muévete un poco más y sobre todo dale paz. Y el tema de la salud mental es un tema que me muero de ganas de profundizar también. Así que si este video te ayudó y quieres aprender más sobre salud desde un punto de vista holístico, suscríbete, activa la campanita de notificaciones si quieres aprender a cuidar tu cuerpo desde la conciencia y no desde la prohibición. Te recuerdo que si deseas que te acompañe en esta aventura hacia un estilo de vida más saludable y diseñemos juntos un plan que se adapte a tu estilo de vida y no al revés, puedes agendar tu asesoría personalizada en el link de la descripción. Ya sabes que me puedes seguir en todas las plataformas y redes sociales como Enfermera Bilingüe, y aquí nos vemos cada semana. También cuéntame en los comentarios qué temas te gustaría que estuviéramos hablando en el futuro. Y sin nada más que agregar, te veo en el siguiente video. ¡Adiós!